y prepárate para un año de nuevo avance sobrenatural en 2026. Con esta sesión vamos a entrar en esa preparación para un nuevo año. Y, y bien, como saben, aquí en nuestro coaching, en este mentoreo, para las personas de nuevo ingreso, estamos aquí mentoreando, estamos discipulando la palabra que estoy compartiendo en las prédicas. Entonces, bien, como hemos comentado, este coaching consiste en una activación del poder espiritual, una activación de nuestra fe, que lo he definido de esta manera. El propósito de esta y cada sesión de coaching es activarnos en nuestra fe, en el poder espiritual para la semana, que consiste en desarrollar la habilidad de hacer nuestro lo que nos pertenece. Dilo conmigo así con tu micrófono cerrado, dilo así conmigo de la misma manera, desarrollar la habilidad de hacer nuestro lo que nos pertenece. Otra vez, esta activación de nuestra fe del poder espiritual consiste en desarrollar la habilidad de hacer nuestro lo que nos pertenece, todo lo que nos ha sido dado por la gracia, por su gracia. Entonces, la fe es una habilidad que Dios nos ha dado, porque también la fe Dios nos la ha dado, y esta habilidad consiste entonces en poseer, en tener, en tomar, en obtener, adueñarse y apropiarse de todo lo que nos ha sido dado y nos pertenece. En ese sentido, Dios nos ha, al haber nacido de nuevo y comenzar una nueva vida en Cristo, Dios nos ha llamado a disfrutar de todo lo que nos ha sido dado y por tanto gobernar con la autoridad que Dios nos ha dado sobre toda circunstancia en nuestra vida y en nuestro mundo. Y para gobernar nosotros necesitamos poseer, desarrollar la habilidad de poseer. Esto es la fe, la seguridad de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, esta habilidad consiste en que yo entro en la seguridad de cosas que aún no veo y que aún no han llegado, que aún no veo y que aún no han llegado, pero para que lleguen y para que yo las llegue a ver, es necesario que yo primero tenga la seguridad. Esto es fe, tener la seguridad, la certeza. Así que tener la fe, la seguridad y la certeza consiste en que yo voy a ser alguien que va a poseer lo que Dios me ha dado. Voy a tener lo que Dios me ha dado, voy a tomar lo que Dios me ha dado, voy a obtener lo que Dios me ha dado, voy a adueñarme de lo que Dios me ha dado, voy a apropiarme de lo que Dios me ha dado, voy a gobernar reclamando lo que Dios me ha dado. La palabra orar en el original, en el griego, también se traduce como reclamar. Es decir, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con fe, estamos reclamando lo que por derecho legal nos pertenece. Así es como llegamos a poseer las cosas y vamos a manifestar y se van a hacer realidad si primero tenemos la fe, la seguridad de cosas que no veo y que no han llegado. Pero una vez que yo tengo la fe, las cosas se van a hacer manifestadas, las cosas finalmente van a llegar, va a ser una realidad lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Entonces podemos considerar este principio de Efesios capítulo 3:20 para prepararnos para un año de nuevo avance sobrenatural. Prepárate para un año de nuevo avance sobrenatural. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. En esta versión dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, dice en esta versión. Así que nosotros podemos elegir y tú puedes elegir hacer que Dios sea poderoso en tu vida. Dice que aquel que es poderoso, es decir, nuestra confianza en Dios, cuando nosotros estamos conectados con Dios, podemos elegir que Él sea poderoso en nuestra vida, sea tan poderoso que Él pueda hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o de lo que podemos pedir. Así que este es el principio
aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Observen cómo dice que para que Dios sea poderoso y Él haga todas las cosas, no algunas cosas, no las más urgentes, no las más importantes, para que Dios sea poderoso en mi vida y Él se manifieste en mi vida y haga todo de una manera mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos pensar, depende y está determinado por el poder que actúa en nosotros. Entonces, según el poder que actúa en nosotros, que entonces Dios va a ser poderoso para hacer mucho más abundantemente, según el poder. Es decir, que esto no sucede fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Somos nosotros con el poder espiritual que Dios nos ha dado y que está en nosotros, y se refiere al Espíritu Santo que actúa en nosotros. La palabra poder se traduce de la palabra griega dunamis, que significa, de ahí viene la palabra dinamita. Entonces nos dice que el Espíritu Santo, Él actúa en nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y Él nos lleva a una nueva realidad. Dice que Él nos guía a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros, haciendo que seamos llevados a vivir en esta nueva realidad donde el reino de los cielos está ahora gobernando en la tierra, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y es cuando el reino de los cielos se manifiesta y gobierna en la tierra que Dios se hace poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Di nuevamente esto conmigo y decláralo con fe, con todo tu corazón, al que puede hacer muchísimo más. Dilo otra vez, al que puede hacer muchísimo más, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Él puede hacer si tú eliges activar tu fe. Si tú activas tu fe y entras en la seguridad de las cosas que se esperan, en la certeza de lo que no se ve, tú puedes entonces hacer posible, haces que se haga una realidad y que Dios se manifieste de una manera poderosa y Él haga muchísimo más de lo que podemos pedir o podemos imaginar. Él sobrepasa nuestra imaginación, Él sobrepasa nuestra expectativa. Así que prepárate este año que viene, este año. Prepárate para que este sea un año de nuevo avance sobrenatural. Elige esta noche conmigo. Elige vivir en un año, en una temporada de un nuevo avance sobrenatural. Elige que Dios haga en tu vida, haga a través de su iglesia muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o pedir. Elige que Él sobrepase tus expectativas, tus expectativas. Y esto es según el poder que actúa en nosotros. Así que vamos a activar el poder que actúa en nosotros esta noche y prepararnos en esta sesión para este año que está ya en puerta, este año que ya viene. Vamos a prepararnos para un año de nuevo avance sobrenatural, activando la fe. ¿Cómo activamos la fe? Hemos enseñado este principio constantemente. Hay dos principios, dos aspectos muy importantes es una ley que hace que el poder de Dios se active y actúe en nosotros. Número uno, en base a Gálatas 2:20, donde dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en mi condición humana, aunque yo me sienta débil humanamente, dice que, dice que entonces ahora, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta condición débil y frágil, ahora lo voy a vivir, aún sintiendo que mi carne, mi condición humana, me hace sentir débil, aún en esa situación, dice, yo con Cristo estoy también crucificado, muero con Cristo a esa condición humana, hago morir
mi debilidad, mi incapacidad y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. La palabra que se traduce del griego ego. Entonces, ya no vivo yo. Entonces, al pedirse lleno del Espíritu Santo, lo que hago es hacer morir mi ego, mi yo, para que ese yo débil, incapaz, no sea quien gobierne mi vida, sino sea el Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo, estoy haciendo que su reino venga primeramente a mi vida, a mi mente, a mi corazón, sobre mi carne, sobre mi condición humana débil y frágil, y entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es como se activa el poder que actúa en nosotros, haciendo que Cristo vive en mí. Yo en Cristo hago que la fe entonces se active, porque dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está. Entonces, al morir a mi debilidad, al morir a mi incapacidad, al morir a mi incredulidad, al morir al temor, al morir a la amargura, al morir al menosprecio, al morir a la baja autoestima, ahora es Cristo quien va a vivir en mí. Por eso es importante ser lleno constantemente del Espíritu Santo. Al morir yo, se active la fe. Al morir mi incredulidad, se activa la fe. Al hacer morir el temor, se activa la fe. Al hacer morir el temor, se activa el amor de Dios, se activa la fe. ¿De acuerdo? Al hacer morir el resentimiento, el rencor, la amargura, activo la fe. Al hacer morir el menosprecio, el sentimiento de inferioridad en mi vida, hago que se active la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En primer libro de Samuel, capítulo 1, donde nos dice la manera en que ella avanzó de la amargura, de la rivalidad que tenía, de la depresión en que estaba, sintiendo su vida miserable, sintiéndose ella que no sintiéndose realizada como mujer porque no podía tener hijos, comparándose constantemente y en esa comparación haciéndose ella sentir menos, cómo ella avanzó de la limitación en que ella estaba, limitada por su condición humana, limitada por lo que sentía, limitada por emociones tóxicas, limitada por el enojo, la ira, la amargura, limitando su fe, saboteando su fe y hundiendo su fe por causa de emociones tóxicas, por causa del menosprecio en que ella vivía. Ella pudo avanzar de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo común a lo maravilloso. Entonces vamos nuevamente a tomar el caso de Ana y Miel. Estoy enseñando este principio para que ustedes vean cómo Dios resuelve este conflicto, porque Él sabe que en nuestra carne somos débiles y Él lo declara en el Nuevo Testamento, que somos débiles en nuestra carne. En nosotros no está la capacidad de poder ah, resolver este conflicto espiritual, porque nuestra condición humana prevalece lo que vemos, lo que percibimos humanamente, y por eso somos afectados por lo que está ocurriendo, por nuestras circunstancias. Entonces, lo único que tenemos que hacer es elegir exactamente sumergirnos en la presencia de Dios y pedirle que nos llene con su Espíritu Santo. ¿Observan? Entonces, ¿cómo le hago para estar en Cristo? ¿Cómo le hago para vivir mi vida en Cristo? ¿Cómo activo la vida espiritual? Dice aquí que con Cristo he sido crucificado. Entonces, ¿cómo se vive esta realidad espiritual en la que el Señor hace morir mi carne, mi ego, la vida la vida que tengo en esta condición humana al ser lleno del Espíritu Santo? Entonces dice, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces observen cómo la fe es totalmente contraria a la carne. Si yo soy carnal, si yo estoy viviendo de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a lo que oigo, de acuerdo a lo que percibo, si yo vivo pensando hasta no ver, no creer, si primero quiero ver y luego creer, estoy siendo carnal, no estoy siendo espiritual.
Entonces, ¿cómo hago para salir de la carne y entrar en la vida espiritual, siendo lleno del Espíritu Santo? Entonces, tenemos que desarrollar esta habilidad de orar en el Espíritu hasta que yo siento libertad. Y al siento libertad, comienzo a orar en este lenguaje espiritual, en estas lenguas espirituales, y lo que va a ocurrir es que voy a sentirme libre. Y cuando esto sucede, entonces el Señor comienza a reinar en mi vida. Comienza a reinar en mi vida y es así que se activa la fe. Empiezo a vivir por fe, porque al ser lleno del Espíritu Santo no solo hago morir estas emociones tóxicas que me están limitando, que me incapacitan para confiar en Dios. Y ahora, entonces, al yo ser lleno del Espíritu Santo, ahora hago que Él comience a gobernar mi vida. Y entonces empiezo a vivir en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. En eso consiste el reino. Entonces, si yo estoy en la carne, no estaré siendo gobernado por el Espíritu, Él no estará reinando en mi vida. Pero al ser lleno del Espíritu, lo que estoy haciendo es llamarlo a que Él reine en mi vida. Entonces, necesitamos ser intencionales y deliberadamente entender que yo busco la presencia y ser lleno del Espíritu para ser gobernado no carnalmente por mis emociones, por mis pensamientos que están todo el tiempo operando o cuando está mi mente operando en contra de lo que Dios dice y en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Así es. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, estoy eligiendo que Él reine y Él gobierne mi vida. Y entonces yo puedo tomar dominio ahora de mi alma, yo puedo ahora dominar en mi alma, tomar dominio y hacer que mi alma entre en armonía con el Espíritu y entonces vivir en el amor de Dios. Y vivir en el amor de Dios es sentirme amado, es que yo vivo amado, no porque ahorita me está yendo bien en mi negocio, me ha ido bien en un trabajo, no, yo me siento amado porque soy amado, porque mi fe no está basada en teología, mi fe está basada en hechos. Y la Biblia dice que Él nos demostró cuánto nos ama, porque nos dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él está declarando el Padre cuánto me ama y que no hay demostración más grande del amor de Dios que, que ver a Jesús morir en esa cruz por amor a nosotros. Entonces, es así como yo hago entonces, es así como yo hago entonces que Él reine y gobierne en mi vida. ¿De acuerdo?